Buenas tardes, mi nombre es Marcos Villarreal. Voy a hablar sobre las generalidades del hueso frontal y muy brevemente sus detalles anatómicos o al menos los más generales. Bueno, primero debemos conocer que el hueso frontal es un hueso de tipo plano. Además de eso es impar. Esto quiere decir que solo tenemos un hueso frontal en nuestro cuerpo. Por su parte exterior es convexo y por su parte interior es cóncavo. Como podemos observar aquí es cóncavo y acá es convexo. Su posición anatómica, es un hueso del neurocráneo. Su posición anatómica es superior y anterior. Se llama hueso frontal porque es el hueso de la frente, por lo tanto su posición es anterior. Articula con ambos huesos parietales, con el etmoides, el esfenoides, el maxilar superior, los huesos cigomáticos, que ya veremos después dónde se articula con los huesos cigomáticos. El maxilar superior ya lo mencioné, los dos huesos nasales y dos huesos lagrimales también. En cuanto a sus detalles anatómicos, podemos observar aquí que son estas tuberosidades o prominencias frontales, que son como partes más reforzadas del hueso frontal. También podemos observar los arcos supraciliares. Este punto de aquí no está señalado, pero es la glabela. Podemos observar la espina nasal. Y si muevo un poquito aquí, podemos observar el arco supraorbitorio, que tampoco se encuentra señalado, pero es el arco supraorbitorio. Acá al final del arco supraorbitorio se encuentra la apófisis cigomática, que articula específicamente con el hueso cigomático que ya antes había mencionado. Bueno, en la parte inferior podemos observar aquí la fosa de la glándula lagrimal, podemos observar el foramen o escotadura supraorbitoria y la fosita troclear. También se observa la espina nasal, ya lo dije, y aquí podemos observar la escotadura etmoidal junto a sus surcos etmoidales, que en este caso son cuatro surcos etmoidales, tanto anteriores como posteriores. Anteriores porque están delante y los posteriores porque están detrás. Por la parte inferior ya no hace falta mencionar nada. Vamos a observar la parte lateral, que se ve como esta fosa de aquí que se forma se denomina fosa temporal, y la delimita esta línea que se ve aquí, que la denominamos línea temporal. Por su parte interior podemos observar algunos detalles como la cresta frontal. Podemos observar el surco del seno sagital, que es toda esta línea de aquí. Y también podemos observar agujero ciego, y también la escotadura etmoidal se puede observar tanto desde el interior como desde el exterior. Acá por la parte superior, donde articula con los dos huesos parietales, que aquí no los podemos observar. También aquí articula con el hueso cigomático. Y eso serían las generalidades del hueso frontal. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Quijije y yo les voy a hablar sobre el hueso mandibular. Para entender este hueso primero, vamos por su etimología. La palabra mandíbula proviene del latín man, lo vamos a traducir a morder. Empezaremos con su identificación, que es impar. Lo vamos a ver asemejado a una herradura, para ser mucho más precisos, el arco de una herradura. Dentro de su posición anatómica, la parte superior de la mandíbula va a actuar como soporte de los huesos inferiores. En su vista anterior veremos su forma convexa. Dentro de su situación anatómica veremos que este es un hueso perteneciente a los del víscero cráneo. Está ubicado en la parte inferior de la cara y va a formar lo que es la boca. Va a actuar de soporte para la dentadura, los músculos masticatorios, y nos va a poder dar la función de morder. Justamente este hueso lo vamos a identificar como medio y también lo vamos a ver como simétrico. La clasificación de este hueso es plano. Posteriormente a esta pequeña introducción, yo les voy a hablar los detalles óseos del hueso mandibular mediante una graficación de esta misma. Bien, empecemos con los detalles anatómicos de este hueso mandibular. Encontramos lo que es la sínfisis mandibular en una vista anterior. Esta también cuenta con una cara posterior. Y entonces vamos a encontrar lo que es también la protuberancia mentoniana. Encontramos lo que son los tubérculos mentonianos, la línea oblicua del hueso mandibular. En una vista inferior encontramos la fosita digástrica. En una vista superior encontramos la dentadura de los alvéolos. Encontramos también el tabique intraalveolar.
encontramos la fosita retromolar, también encontramos lo que es la cresta temporal del hueso mandibular, encontramos aquí en esta vista superior también la escotadura mandibular y encontramos lo que es la fosita pterigoidea. En una vista lateral podemos ver lo que es la línea oblicua y lo que es la escotadura mandibular. Pasando una vista posterior vamos a encontrar la sínfisis mandibular, tenemos la fosita sublingual, tenemos lo que son las fositas submandibulares, tenemos la línea meloidea, tenemos también lo que son las espina mentoniana superior y la espina mentoniana inferior. Justamente en la ubicación de donde se encuentra el foramen mandibular encontramos la lingua mandibular y lo que es el surco milanoideo. Y es así como terminamos lo que son los detalles anatómicos de este hueso mandibular. El hueso temporal es un hueso par que se encuentra situado en la parte lateral, en la parte media y en la parte inferior del cráneo. Está constituido por el órgano vestíbulo coclear y su forma varía dependiendo la edad. Está constituido por un tejido óseo muy resistente y compacto. Las únicas partes que se logran ver de este hueso son la apófisis mastoides, el arco cigomático y el conducto auditivo externo. Este hueso se suelda a partir de los 2 años de edad. A continuación les voy a presentar algunos detalles anatómicos del hueso temporal. Para anterior vamos a encontrar un surco de la arteria temporal media, una línea temporal inferior, una incisura parietal, una espina supraméatica, un agujero mastoideo, una ranura digástrica, una porción mastoidea, una apófisis mastoidea, una porción timpánica, el conducto auditivo externo, una apófisis estiloides, una vaginal, cavidad glenoidea y una apófisis cigomática. En la cara posterior vamos a encontrar un surco arterial, una porción petrosa, una fosa subarcuata, un surco del seno petroso inferior, una apófisis estiloide, una apófisis intrayugular, orificio externo del acueducto del vestíbulo, un surco del seno sigmoideo, un agujero mastoideo, un borde superior de la porción petrosa, una incisura parietal y una eminencia arcuata. Presenta 3 bordes, el borde esfenoidal, el parietal y el borde occipital de la porción petrosa. Y bueno, ahora continuaremos con lo que son los huesecillos del oído. En este caso, los huesecillos del oído, o en general el oído, se divide en 3 porciones, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a verlo más a profundo. Comenzamos con lo que sería la cara del oído externo. En este caso, mediante una vista lateral, podemos observar lo que es el pabellón auditivo junto con el canal auditivo. Este de aquí. En este caso, gracias a una vista interna mediante un corte coronal, podemos observar de forma más eficiente el interior del oído. Ahí podemos ver lo que es el pabellón del oído y el canal auditivo, que es por donde pasa el sonido y se conecta con el tímpano. Siguiendo con lo que es el oído exterior, podemos hablar de lo que sería la grasa, esto de aquí. O también podemos hablar de lo que es el lóbulo y el cartílago temporal. Por ahí pasa el sonido hasta conectar con el tímpano. Ahora vamos a hablar de lo que sería el oído medio. En este caso, primero es la membrana timpánica o tímpano, que es esto que estamos observando aquí. Esto de aquí. Y gracias a una vista superior realizada por un corte transversal, podemos observar de mejor manera el interior o el oído interno. Lo que primero podemos observar es el martillo, esos son los huesecillos del oído, el yunque junto con el estribo. Continuamos con lo que son los canales semicirculares o el canal semicircular, el cual se conecta directamente con el estribo. Este a su vez se conecta con lo que sería la cóclea, o en tal caso el caparazón que podemos observar ahí.
Este que tiene dos nervios, el nervio coclear, este de aquí, junto con el nervio vestibular, el de aquí. A su vez, ya luego que el sonido es decodificado, pasa por las trompas. Podemos ver ahí lo que sería un músculo de la trompa auditiva, este canal que podemos considerar o llamar como trompa auditiva, y por último aquí podemos observar parte del hueso temporal. Ya para recapitular, podemos ver el proceso del sonido o cómo receptamos el sonido. Este es receptado por el pabellón auditivo, pasa por el canal auditivo y se conecta con la membrana timpánica o el tímpano. Esta a su vez trabaja gracias al martillo, al yunque y al estribo para decodificarlo y mandarlo directamente a la cóclea, justo ahí. Este se encarga de distribuirla gracias a los nervios o la trompa auditiva que observamos en este lado. Y así concluye con lo que serían los huesecillos del oído. Gracias.